Ese señor Ezequiel Valle, que la verdad cuando te mandé el mensaje dije, lo vas a dejar despierto, Seba, sos una dura, ¿cómo vas a hacer esas cosas? Pero la verdad que estás firme. Yo esperaba el mensaje de Seba, me quedo dormido, ya está, olvídate, pero la verdad que sos un campeón. Gracias, ese por estar ahí. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Seba? Buenas noches. No podía decirte que no. En otro contexto, seguramente, no te digo que estaría durmiendo, pero con un ojo mirando a Boca y esperando que pierda, y con el otro ya rindiéndome a punto de dormir. Sí, no nos vamos a quedar mucho tiempo en esto del fútbol, porque, viste, yo siempre fui la gente que sufrió, siempre estuve del lado del sufrido, y esta vez que estoy teniendo un veranito muy cortito, me pasó que ayer vi a Independiente y no me nació tanto eso de desear que pierdan. Entre los de River y los de Boca eso no termina nunca, ¿no? O sea, es como una especie de cosa que se propaga, se hace gigante. Sí, es tremendo. Con el paso del tiempo se va agigantando y uno es tan hincha de River que al mismo tiempo termina siendo tan anti-Boca. Así que bueno, acá estamos. Es así, es el folclore del fútbol. Después te repleto de amigos, familiares, hincha de Boca. Es parte de la vida, así que es lo lindo de esto. ¿Sabes que no lo sé? ¿Y la familia política es estudiantes o gimnasia? Porque viste que en La Plata no hay otro equipo, No, la no funciona familia otro equipo. política es estudiantes, por suerte, porque tengo colores más allá del rojo y del blanco. Mi viejo es de Estudiantes, mi abuelo cuando llegó de España fue a La Plata y se hizo hincha de Estudiantes porque era del Bilbao allá en España, entonces respetando los colores no podía no ser hincha de Estudiante. Entonces la familia política es pincha, con lo cual más allá del viernes que jugamos en contra, después son colores que uno siente cercanos. Y claro, la misma chaquetilla, así que está todo bien. Le pedimos a la gente que está del otro lado, que son un montón, si les quieren hacer alguna pregunta a ese, obviamente están invitados. Mientras tanto, nos saludan el Estuvo HM, buenas noches, Hugo Ferachi, Mauri Decano, Pichucazo también, S93, el Rey Labrado, Karem 5 y todos los que están del otro lado. Obvio, los invitamos a que nos envíen su pregunta y yo se la voy a trasladar con todo gusto, Ezequiel. Estuviste en La Pampa, contame un poco, ¿qué viste? ¿Qué fuiste a ver? Estuve en La Pampa porque el año pasado, estando en Estados Unidos, en Lexington, fui a ver a Candy Raid a Lane Zen, como es una visita obligada cada vez que vamos para allá, y tuve el placer de conocerla a Florencia Brandeman, hija de Juan Carlos, dueño del Aras Alborada. No nos conocíamos y nos pusimos a hablar, empezamos a entablar una relación, después nos encontramos en el remate de Don Florentino este año y, y les debía la visita porque me habían invitado, y aprovechando que también tenía el casamiento de Pedro de la Casa, el hijo de Rafa, ahí cerquita de Alborada y en La Chiquita, dije, bueno, aprovecho y mato dos pájaros de un tiro, voy a ver. Tenía muchas ganas de conocer a Cis, al hijo de Warfront, el padrillo que también arrancó. También me gusta recorrer otros aras, ver cómo crían, ver cómo es el manejo, a diferente escala de lo que puede ser firmamento, pero uno aprende mucho de todos y sinceramente me gustó mucho la forma que tienen de criar, el manejo, el amor con el que tratan los caballos. Me llevé una muy linda imagen de una gente excepcional y que hacen las cosas muy bien, y que ahora que con un padrillo muy generoso por demás, los resultados están a la vista. ¿Se trabaja distinto? Digo, por la cantidad de yeguas, por la cantidad, pensando en la comparación con firmamento, que lo tenés todos los días frente a tus ojos, ¿se labura distinto en los aras que son más chicos o en realidad se hace todo de la misma manera, pero obviamente para una cantidad menor? No sé si se labura distinto. Yo creo que el amor, el compromiso, la pasión es la misma, y hasta te diría que por ahí, como es más chico, es más personal y se puede palpar más a primera mano ese contacto y ese vínculo con el animal. Eh, a mí me encanta visitar otros aras, me enriquece mucho, aprendo, me gusta. Creo que en Argentina tenemos muy buenos campos, la crianza acá es muy buena, hay muy buenos profesionales, de todos los lugares se aprende algo, eh, y me parece que no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que en el interior del país, en Córdoba, en La Pampa, en Entre Ríos, en Corrientes, hay muy buenos aras que hacen las cosas muy bien.
¿Cómo haces para explicarle, vos que estás en contacto con los extranjeros, cómo es criar caballos de carrera en la Argentina? Pero, ¿sabés por qué la pregunta? Porque estuviste en Japón, donde son muchísimos y tienen un pedacito de tierra y una isla, inclusive, donde tienen los padrillos. Porque estuviste en Dubái y ahí es imposible, pero inclusive ellos lo intentan hacer, aunque sea de una forma artificial. Y yo siempre me quedo con la anécdota del Khalid Abdullah, que cuando fue a vacación y le mostró lo que comían los caballos, el tipo dijo, eso es increíble, ¿en serio comen esto los caballos? Que casi que parecía un manjar, una cosa que tal vez no se consigue en otros lugares. ¿Cómo haces para explicárselos, para decir, bueno, al final es lo que nos tocó por naturaleza y lo aprovechamos de esta manera? Nosotros somos privilegiados, estamos en un lugar que sinceramente no hay muchos sitios en la Tierra tan propicios para criar caballos de carrera como puede ser la República Argentina y sobre todo la zona de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, que tienen un clima y unas condiciones y una superficie ideal para criar caballos. Yo he tenido la suerte de viajar por muchos países potencia, como puede ser Japón, Irlanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y yo te aseguro que no he visto muchos mejores aras de los que uno puede encontrar acá en Argentina. Yo soy un apasionado de la zona de Firmamento, de Santa María de Aras, todo el cordón de la sierra que va desde Mar del Plata hasta Olavarría, donde está la Providencia. Toda esa zona para mí me costaría encontrar un lugar mejor en el mundo para criar que ese. Obviamente, nosotros carecemos por ahí de la calidad genética que pueden tener otros países, pero en cuanto a condiciones, a clima, a suelo, a profesionales, no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo. Casi que yo quiero que me hagas, que me pasees por otros países, pero la gente ya manda sus preguntas y ya automáticamente me lleva a tu laburo, así que no puedes ni disfrutar vos. No me dejan disfrutar a mí, tampoco te dejan disfrutar a vos, pero siempre el soberano manda. El saludo, obviamente, de Eliana Domínguez, que saluda desde Córdoba, y siempre metido con la genética. Marcos Álvarez dice, hola, preguntale a Ezequiel por la primera producción de Maxfield, habiendo terminado la temporada. Bueno, estamos ahora nosotros con la segunda temporada de Maxfield y la última. Están haciendo, ya terminando, es más, mejor dicho, ya terminaron los partos de la primera generación de Maxfield, ya nacieron todas las crías. Estamos muy contentos por cómo produce el caballo, muy parecido a lo que pude ver en Estados Unidos de las crías como son. Es un caballo que imprime mucho, son todos zainos tapados. En algún punto me hace acordar a lo que era Bernstein, que vos mirabas las crías de Bernstein, digo Bernstein porque es de la misma familia, ¿no? Entonces por eso es el caballo que más me recuerda a él, y son caballos que dejan un sello, una huella. Vos ves las crías y automáticamente reconoces quién es el padre, y en este caso en él se destaca eso. Después, obviamente, ilusionado no solo por cómo produce, sino por cómo está vendiendo en Estados Unidos sus dos primeras generaciones, por su campaña, por el buen nombre y por el recuerdo que dejó en la gente en Estados Unidos. Un caballo que tiene un ángel y un halo muy importante, y también, como te decía, por lo de Bernstein, por su calidad genética, ¿no? ¿Qué tan difícil es traer un padrillo así? Digo, ¿es solo pagar lo que te piden o también ellos evalúan a qué lugar va, el estatus de ese lugar, la trascendencia? ¿Cómo es una conversación? Te diría que es casi imposible traer un caballo así a Sudamérica. Son muy pocos los aras en la región que están, no digo en condiciones, pero que tengan la reputación o el prestigio de poder tener acceso a esos caballos. No es solo un tema de plata, es más, te diría que para estos caballos, si bien obviamente uno tiene que hacer una evaluación importante a la hora de alquilarlo, es más el lugar a donde van, las condiciones, los antecedentes, el prestigio, como te decía anteriormente. No es solo plata, es muy difícil, cada vez se hace más complicado poder acceder a este tipo de caballos, fundamentalmente porque muchos de los aras en Estados Unidos prefieren no moverlos, dejarlos descansando 6 meses, dado que la temporada de ellos es muy, muy ajetreada. Entonces prefieren darles un respiro y evitar el riesgo de mover los caballos.
Entonces, cada vez se hace más y más complejo poder acceder a caballos de primer nivel. La gente me manda 1.000.000 de preguntas, pero vamos con la de Mauri Decano. En este caso te lleva para el lado de las yeguas, porque Viñati estuvo el viernes y hablábamos sobre cómo él elegía las yeguas en función de los nicks que tiene Candy Ray con las madres Stormcat. Y acá te pregunta si cómo seleccionan las yeguas Firmamento, si lo hacen según el padrillo o si tienen otro criterio. A ver, entiendo que la pregunta es cómo seleccionamos las madres para los padrillos que tenemos. Para los padrillos, exactamente. Claro, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja de estar, como te decía, en una zona donde yo creo que es la mejor para criar caballos, y la desventaja que estamos lejos de lo que puede ser el núcleo o la zona importante donde están los padrillos de renombre, como puede ser la zona de Capitán Sarmiento o San Antonio Areco, donde por ahí podés tener más acceso a padrillos como pueden ser Fortify, High Happy, Campeón, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sacamos pocas yeguas de Laras a servicio afuera. Este año salieron pocas más de 30, con lo cual servimos gran parte del plantel, la mayoría, con los padrillos que tenemos en casa. Entonces repartimos más de 200 yeguas en 3 padrillos. Este año tuvimos a Maxfield, a Slowdown Andy y a The Great Day. Obviamente Maxfield, por lo que hablábamos anteriormente, por el prestigio, por sus antecedentes, fue el padrillo que recibió mayor cantidad y calidad de yeguas. Entonces ahí ya empezás a tener un parámetro a la hora de seleccionar las madres. Después, siendo la primera generación la de Slowdown Andy, quisimos darle también cantidad y bastante calidad, y tratándose de The Great Day, de su 4ª temporada, y esperando que sus hijos debuten a partir de ahora, de fin de año, principio del año que viene, levantamos un poco el pie del acelerador hasta que se den vueltas las cartas y ver qué naipes nos tocan. Entonces, básicamente la calidad primero la repartimos con ese criterio. Después, obviamente, entra en juego la parte física. Tanto Maxfield como Andy son 2 caballos de mucho físico, grandes, sobre todo Maxfield. Entonces ahí tenés que jugar un poco con los tamaños, tener cuidado de no darle yeguas muy chicas a Maxfield, porque podés tener algún tipo de problema en el parto. Entonces, por ahí las yeguas muy, muy chicas no se las das, tratás de darle yeguas medianas para arriba. La conformación, por suerte, son 3 caballos muy correctos, y tanto Maxfield como The Great Day, que ya tienen crías, producen muy bien, con lo cual ahí tenés una ventaja más. Y obviamente el tema de los nicks o de las afinidades es algo que también miramos, porque uno no puede dejar de tener en cuenta los antecedentes tanto de Into Mischief en el caso de Harlan Holiday, que es The Great Day, o en el caso de Street Sense con Maxfield, o las familias, la 1X, que es la familia de Maxfield, que también muy buenos resultados da cuando se cruzan entre ellas, como puede haber sido el caso de la Biznaga cuando servía a Bernstein las hijas de Roar, como pasó después con Fortify con las hijas de Bernstein. Entonces hay un montón de cosas que uno entra a buscar a la hora de armar esa selección, esa cruza, que lo hacemos todos los años previo a la temporada. Nos juntamos en el Aras con los veterinarios que están al tanto de la parte reproductiva de las yeguas, como mi caso, como mi viejo, Juan Carlos también participa. Entonces, entre todos vamos diagramando y armando un poco la repartija de las yeguas con los distintos padrillos. Voy a cometer una infidencia para la gente sobre algo que contaste, que obviamente no es nada tan complicado, pero que termina siendo gracioso para gente como yo que no lo sabe. El estrés que puse para los integrantes de un equipo que preñe el padrillo que llega. Me dijiste, fue una alegría enorme cuando me dijeron que preña, y a partir de ahí tener el teléfono prendido ante cada uno de los servicios para que todo salga bien. ¿Cómo se lleva ese estrés, digo, a la hora de formar un equipo de trabajo? Porque si bien Firmamento tiene integrantes que hace, no sé, 20 años, que están 30 años también, ¿cómo todavía ese volver a empezar termina produciendo éxitos y también termina produciendo cuestiones de responsabilidad que son realmente grandes? Sí, es difícil. Yo soy de los más jóvenes de Firmamento, y allá llevo, van a ser 14 años que trabajo en el Aras. O sea, imagínate el resto del equipo, los años y la trayectoria que tienen. Entonces, yo siempre digo, es de arriba para abajo. Nosotros, Juan Carlos es quien baja línea, y logramos tener un equipo en donde hay mucha confianza y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces eso hace que sea el trabajo más fácil.
Con respecto a los padrillos, si bien hay un montón de estudios y análisis que se pueden llevar a cabo antes de la compra de un caballo, no hay como la realidad de ver el caballo servir y después de revisar las yeguas, ver si están preñadas o no. Entonces, hasta que el caballo no, más siendo un caballo nuevo que tenía que aprender a servir porque había estado retirado de training hace poco, después tenía que tener buena libido, que no demorarse mucho en el galpón de servicios, después preñar, con lo cual es un largo camino y por suerte en el caso de Andy, que es un padrillo nuevo, logró sortear todo eso con naturalidad porque no son robots, no son máquinas, entonces a veces te encontrás con caballos que son muy generosos en la reproducción, pero que en el galpón de servicio o en la temporada te dan más trabajo. Me contaste el caso, no me puedo acordar qué padrillo era, que les había dado mucho trabajo al principio y no me puedo acordar el nombre. Eso también forma parte del ser humano. Mira, a ver, en mi experiencia me ha pasado trabajar con padrillos, como puede haber sido el caso de Pain Celebre en La Misión, preñaba muy mal. Otros caballos como Majestic Warrior, que era muy remolón en el galpón de servicio, o Genesis, y esos caballos te frustran, te complican, fastidian, hacen que el clima de trabajo se torne pesado, porque obviamente en una temporada son pocos meses donde tenés mucha presión interna, ¿no? Porque uno mismo es el que se exige para poder lograr llegar a porcentajes de preñez y en tiempos que no se demoren y poder tener partos medianamente tempranos. Entonces, cuando vos te topas con padrillos que sortean todo eso y que lo hacen bien, tenés parte de la carrera ya ganada. Después, bueno, tendrán que nacer, ser lindos, venderse bien y correr. O sea que todavía tienen muchos obstáculos por sortear. Acá dice Adrián Domínguez, pero claramente me entró un virus en la computadora, así que si se apaga todo esto ya saben por qué es, porque me acaba de entrar un virus que trae una pregunta que es interesante, así que la voy a leer solo por eso. Cuando se elige un padrillo para un aras grande, ¿se lo elige solamente como padrillo o también se piensa un poco en lo que puede dejar a futuro como abuelo materno para nutrir el aras? Es muy buena la pregunta. En nuestro caso... Bien el virus, un virus inteligente me tocó, bien. A ver, nosotros a lo largo de la historia de Firmamento, en general son más los padrillos que erramos que los que acertamos. Y siempre está como la frase en el ambiente: el día que Firmamento pegue con un padrillo no hay más para nadie, y tiene mucho de cierto esa frase, más allá de que pueda llegar a veces a fastidiar un poco. Pero así todo, como hemos cerrado muchos padrillos, o muchos no han dado la talla a lo que uno esperaba, esos mismos padrillos contaban y cuentan con una gran calidad genética, lo que los termina convirtiendo, por eso y por las yeguas que sirvieron, en grandes abuelos. Pasó con Números, pasó con Poliglot, pasó con Romanov, pasó con Parelmar, pasó con Jan Coseway, y después sí, padrillos que han sido muy exitosos, como Fiscarraldo, como Harlan Holiday, que lograron trascender no solo como padrillos, sino también como abuelos maternos. Entonces sí, a la hora de buscar un padrillo, nosotros nos fijamos en su físico, en su genética, obviamente su capacidad corredora, su temperamento. Son cuestiones en las que nos detenemos a la hora de hacer una elección. Con esto del padre trae el hijo, casi que me dejas picando una que te hago casi siempre, porque también es de color, pero que también forma parte de eso que hablábamos, de la reputación a la hora de traer un padrillo. A la gente le cuento que Harlan Holiday no solo fue Harlan Holiday, sino que también es el padre de Into Mischief. Y esto fue toda una idea que inventó Kenneth McPeak. Le estamos vendiendo el producto al hombre. Y Kenneth McPeak fue a Firmamento a buscar hijos de Harlan Holiday, y todavía viene a la Argentina y seguramente se interesa por la línea de Harlan Holiday. ¿Eso también forma parte del elegir un padrillo o a veces viene como consecuencia automática y casi azarosa? Sí, entra también en la ensaladera. El caso de Harlan Holiday, yo me acuerdo muy bien, es un caso que primero vino a La Misión, 2 años, y la realidad es que no pasó con mucho éxito.
Son pocos los hijos de Harlan Holiday que recordamos de esas dos generaciones ganadores clásicos. Los dos de Pela. Bueno, puede ser, pero después en Firmamento fue un suceso. Fue, te diría, desde mi punto de vista, el mejor padrillo de toda la historia de Laras. Y no llegó a terminar una temporada porque falleció en noviembre. Claro. Y cuando yo digo que generalmente son más los padrillos que fallamos que los que acertamos, es por dos cosas. Uno, evidentemente, por falta de capacidad nuestra a la hora de elegir, de la cual me hago responsable, y otra, porque lo más difícil en esto es dar con el padrillo. Son muy pocos los caballos que realmente te mueven la aguja. Los Fortify, los Bernstein, el Campione, esos caballos, los Underhalo, esos caballos son los que contás con los dedos de la mano. Los demás, hay mejores y peores, pero es muy difícil toparse con un Harlan Holiday, con un Ficarraldo, a lo largo de la historia. Entonces, por eso es que yo creo que uno tiene que estar como, cuando está al frente de un Aras, en permanente renovación de padrillos. Eso lo hacía muy bien Hernán Seriani en La Quebrada, que él todo el tiempo metía un caballo nuevo y al que no funcionaba lo hacía desaparecer del mapa sin ningún tipo de reparo. Y es un poco lo que estamos tratando ahora de hacer en Firmamento, de meter padrillos todo el tiempo. Ahora estamos con 3 caballos nuevos, porque Max, Legrete y Andy, ninguno de los 3 tiene hijos en edad de correr, con lo cual esa es un poco la política ahora, de tratar de tener una renovación y un recambio y no atarnos ni casarnos a un caballo por el amor que le podamos tener, sino ir más a la frialdad de los resultados. ¿Cómo fue que se encontraron con Ficarraldo? ¿Te contó tu papá el secreto de la Coca-Cola? ¿O Mirá, en algún momento? En ese momento era muy chico, pero hasta donde sea, contamos un caballo que le gustaba mucho, que lo iba a ver correr. Mira. Entonces, desde que lo veía correr, le había tomado cariño y desde que estaba en tren en el caballo, que quería algún día llevarlo a Laras. Y primero entraron en un sindicato en donde estaba Comalal, estaba también Rodeo Chico, Firmamento y La Irenita, si mal no recuerdo, creo que estaba conformado así el sindicato con 25% cada uno, y después terminó siendo Firmamento socio mayoritario. Fue un padrillo que arrancó lento, sus primeras generaciones, sobre todo la primera, dejaban más dudas que certezas, y después el caballo logró revertirlo, cosa rara porque son los menos los caballos que arrancan mal y después terminan siendo muy buenos. No hay revancha, habitualmente. Arrancan mal, terminan mal, o arrancan bien y siguen muy bien. Así que ese sí fue. Para mí, Calcherri y Ficarraldo fueron los dos padrillos que revolucionaron o que hicieron de Firmamento ese empujón anímico del comienzo. También llega la pregunta de Hugo Feracci, ¿qué opina de Dafter y demás como padrillo de primera generación y si hay interés comercial de parte de Firmamento? Bueno, la segunda parte de la pregunta ya sabemos que no, porque tenés ya un par de balas similares, o parecidas o pensando en el mismo mercado. Mirá, te soy sincero, los dos caballos me parecen excepcionales. Tanto Dafter, que es una realidad, y Musk también es una realidad, porque tuvo también muy pocas crías, muy bien manejado por Freddy en la Valkyria, obviamente con otra calidad de yeguas madres que las que recibió Dafter, y esto no va en desmedro de Freddy, porque la verdad es que cría muy bien, pero no puedes comparar las madres del Sheikh Khalifa con la madre de Freddy, y me parece que los dos en su escala son dos apariciones muy, muy buenas para el turf argentino. Dafter es un caso que me encanta, al punto tal que cuando irrumpió temprano nosotros lo quisimos llevar a Firmamento, pero ahí estuvo muy bien el Sheikh Khalifa, que dijo, no, si el caballo arrancó en la misión y le fue bien ahí, ¿por qué sacarlo? Y estando él siendo prácticamente vecino nuestro, en Sierra de los Padres, para él hubiese sido mucho más cómodo también tener el padrillo cerca. Sin embargo, priorizó la fidelidad o la confianza de quienes le tomaron el padrillo temprano y lo desarrollaron, así que muy meritorio también. Y no por eso voy a dejar de reconocer los méritos de Dafter, que tuve la posibilidad de conocerlo este año personalmente, me pareció un caballazo, entendés por qué produce y cómo produce.
Y bienvenidos sean los Dubster, los Mask, porque me parece que empiezan a ocupar un lugar que está bastante despojado, porque hoy hablas de Fortify, del Campione, High Happy, y después como que te falta encontrar ese padrillo que venga Cosmic Trigger, y después como que veníamos ahí en un bache grande de padrillos, y estos caballos, más otros más que seguramente me olvido, Full Mask, por ejemplo, otro que bueno, no solo por haber dado un ganador de la Breeders' Cup, pero son caballos que empiezan a jóvenes que empiezan a tomar posta de caballos que hace rato habían desaparecido. Acá nos escribe Javier Arzuaga, el camionero más hincha que tenemos de nosotros, que dice: en esa época nació Pescara, en Comalal, era del tenista Pérez Roldán, si no me equivoco, después la nombró Vacación para la madre. Buenas noches, Seba y Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias, siempre Javier ilustrándonos. Acá Lucas Mentucci pregunta por Seitz, lo tuviste cerquita. A mí me llamó la atención la explosión que tuvo el año pasado tempranísimo. Yo no sé si es por pocas crías o porque son terriblemente precoces, pero se vendieron súper bien en el remate. ¿Qué pudiste saber de él? Además, en primera persona siempre impactan un poco más los padrillos. Primero, un saludo a Javier, que si él dice que es así, lo de Pescara no tengo ninguna duda. Vamos a ver una cosa. Y lo de Seitz, bueno, uno de los motivos también del viaje a La Pampa era lo quería conocer. Porque obviamente nosotros habiendo tenido a Hitty Bomb y él siendo hijo de Warfront también, quería ver cómo era. Me encontré con un caballo muy parecido físicamente a Warfront, a Hitty Bomb, con otra cabeza, no con una cabeza tan Danzig, más bien parecida a lo que puede ser Blame, que es el propio hermano de su madre. Y cuando ves el caballo entendés el porqué de su éxito. Es un caballo que evidentemente está hecho a imagen y semejanza de lo que un aras como Alborada puede pretender, un padre hecho con precocidad, con velocidad, con un fenotipo muy propio del caballo que puede buscar la gente en el interior, con mucha velocidad y evidentemente súper generoso, porque con pocas crías lograr trascender, como hablábamos antes de Mask o de Dubster, estos caballos tienen que ser muy buenos para salir a flote. Y creo que son 3 padrillos evidentemente súper generosos. Por eso trascienden. Te devuelvo a Estados Unidos con algo que hablabas al principio, porque casi todos los que vamos a Estados Unidos, en realidad algunos van más frecuentemente, pero igual lo hacen con la misma frecuencia, van a ver a Candy Ray como quien va a ver a un amigo o va a ver a un familiar. Además de Candy Ray, ¿quedó algo en Estados Unidos? Además de la operación Firmamento, obviamente. ¿Algo quedó en algún aras que sea parte de la familia? Yo recuerdo Miss Terrible, bueno, hasta que por supuesto estuvo, también se la podía visitar. Yo no pude entrar justo ese día. Pero había posibilidad de ver piezas de Firmamento o piezas de padrillo de Firmamento que tal vez tenías ganas de ver. ¿Se te ocurre por ir a visitar ese tipo de cosas? Sí, me gusta. Cuando viajo y hay algo relacionado a Aras, trato de ir. Me pasó en su momento cuando fui a Inglaterra y estaba Motion Parade en Darley, la fui a ver. Después terminó en Argentina, que la trajo Fede Caracoche y después a Santa Inés. O incluso en su momento una hija de Motion Parade, Ana Baila, la madre de Motion Orpen, estaba en Estados Unidos, la tenía Darley en training y la fui a ver y estuvimos 4 años siguiéndola para comprarla y finalmente la pudimos comprar. Y Mirá. su primer cría en Motion Orpen fue lo que fue. Y después sí, con Miss Terrible la vi cuando corrió en Estados Unidos y después ella tuvo una sola hija, una sola cría hembra, todos machos, una hija por Kate Blanco, que fue un hijo de Galileo no muy famoso, pero esta cría no solo tenía el atractivo de ser la única hembra de Miss Terrible, sino que además había logrado una campaña bastante interesante, placé clásica en un state, y después también de mucho batallar y de perseverar, logramos comprarla también, y la trajimos a Argentina preñada de Caravaggio y nos parió una hembra, cuyo nombre es Gaviotas al Viento. Mirá, en serio, qué bueno. Y ya tiene 2 años y la tiene Adrián Reisenauer en Citibel para empezar el entrenamiento. Y es una yegua que para nosotros
o por lo menos para mí es muy importante porque Miss Terrible en mi vida fue un antes y un después, fue la que me marcó eh, en el turf y haber podido traer al país y a Firmamento la única cría hembra de esa yegua que después pasó a mejor vida, fue muy movilizante. Así que sí, para tu pregunta, si cada vez que voy a algún lugar y hay algo relacionado al Aras o al turf argentino, como puede ser lo de Candy Ride, trato de ir a ver. Miss Terrible fue la responsable de mi primer viaje fuera de la Argentina. Tengo que ser autorreferencial porque tengo 2 amigos que me dijeron, vamos, pibito, dale, vení con nosotros a Uruguay, nos tomamos el buquebús y fuimos a la agencia de Colonia el día que ganó Las Flores, que justamente en un momento era, si pasa en 26, empezamos a gritar. Y por supuesto éramos nosotros 3 gritando como enfermos. Le mando un beso grande a Lula y a Farmacia. Creo que fue el último triunfo, sí, fue el único que tuvo en Estados Unidos. Me Exacto, parece que sí. fue el Sí. único que logró ganar. Fue increíble. Yo me acuerdo, me encontré un día yendo al desaparecido hipódromo de Arlington, que se corría al Beverly D, corría Miss Terrible, Vendida y Hija Lola con la chaquetilla de Firmamento. Entraron última. Mira. Pero bueno, fue un gran recuerdo más allá del resultado. Y Miss Terrible era una yegua que acá, seguramente se van a acordar, tenía la particularidad de correr adelante, de sacarte de ritmo en los primeros 400, 500 metros, y después con una velocidad crucero llegaba siempre ganando, sin grandes ventajas, pero con mucha autoridad. Y en Estados Unidos la hacían correr atrás. Entonces yo me acuerdo que me volvía loco porque digo, ¿cómo esta yegua? Que tiene una forma de correr, una particularidad tan acentuada de correr, iba allá y hacían todo lo opuesto. Después aprendí también que los ritmos de carrera, tanto en Argentina como en Estados Unidos, son distintos, que los caballos que corren en Argentina adelante difícilmente lo puedan repetir o replicar allá en Estados Unidos. Pero bueno, en aquel entonces, con mi ignorancia y mi poca experiencia, creía que porque un caballo corría así acá, tenía que repetirlo allá. O por ahí tenía razón, pero la realidad es que su campaña en Estados Unidos lejos estuvo de ser lo que, si bien ganó un clásico de grupo, estuvo muy lejos de lo que había mostrado acá. Sí, salvo ese día que de verdad venían caminando y ella venía adelante porque Sí. no me acuerdo si fue Alex Solís o Romero Flores, no me acuerdo cuál fue el jockey, pero claro, cuando la veías como Trora o como la conocíamos nosotros, bueno, lo más normal del mundo era que levantara vuelo de la forma que lo hizo. Y te quería llevar un paralelo. Se siente casi como Juanfer con la camiseta de Racing ese día en Arlington, ¿no? Una cosa así, digamos, como para acercarnos un poco en la conversación. Pero nunca dejan de ser propios, por más que tengan. Claro, es verdad. Y lo mismo pasa con. O sea, eso es lo lindo que tiene esto del Tour. Que incluso los caballos criados, que nunca vistieron los colores de Firmamento, y eso uno lo vive así porque Juan Carlos lo vive así. Es como si estuviese en la chaquetilla. Entonces, por ejemplo, ahora ya Saber va a correr el Pellegrini y yo estoy como si como si corriera con la chaquetilla de Firmamento y le pregunto a Dani del caballo, y porque lo sentimos propio también. Hoy, Te vi gritar a Happy Happy Day ese día como si fuera tuyo. por eso, uno lo siente propio esos caballos, independientemente que no corran con la gaviota. Está ahí y por supuesto tiene sentido, porque además estuvo mucho más tiempo con vos o con ustedes que por ahí con el propietario. Y a veces pasa, son ese tipo de transformaciones, de estar de un lado del mostrador, pero seguir estando del mismo lado para apoyar al tipo que confió en vos, que tiene sentido. Tiene sentido, es así, pero te repito, yo en lo personal lo veo a Juan Carlos que él es criador. O sea, Juan Carlos es un criador nato, de raza, él disfruta el aras, le gustan las carreras, va al hipódromo todos los fines de semana, está muy encima de lo que es el training, pero creo que él es yo si lo tuviese que definir, lo veo más cercano a lo que es un criador, y entonces él lo vive como tal. Por lo tanto, todos los hijos de sus padrillos, todos los caballos nacidos en el aras, son propios, por más que corran para otra chaquetilla.
Te hago una pregunta que es gran parte de los misterios de la humanidad. ¿Quién hizo las torres, quién hizo las pirámides de Egipto? ¿Por qué se caen los aviones en el Triángulo de la Bermuda? ¿Y dónde están las yeguas argentinas en Japón? Digamos, ¿están todos en el mismo aras? ¿Están repartidas y no se las puede ver? ¿Se tiene acceso? Porque la verdad que son tantas que yo digo, si las juntan a todas y se ponen a chusmear, ¿viste? Una especie de sueño burrero que uno tiene, porque de verdad que ya son muchas, ¿se las pudiste ver? ¿Se puede ver alguna o solo llevan la cría para el remate y es todo lo que se puede ver? Se pueden ver, no tuve la posibilidad. eh, Mayoritariamente las tiene los hermanos Yoshida, Yo sí. que son los que de alguna manera actúan como un pseudo monopolio de la cría en Japón. Obviamente hay otras yeguas argentinas que están en otros aras, pero te diría que la gran mayoría las tienen ellos. Y a mí me llamaba la atención porque el Japón, con todo su poderío y con eh, digamos, con su capacidad de compra que tiene a la hora de, vos lo ves en los remates en el mundo y no les tiembla la mano en pagar 4, 5, 6 millones por una yegua madre, ¿por qué incluso teniendo acceso a esas yeguas se elegían las argentinas? O las sudamericanas en general, pero sobre todo las argentinas. Entonces, mi pregunta era, pudiendo comprar las de 5 o 6 millones en Estados Unidos, pero también las de 500.000 en Estados Unidos, eligen ir a Sudamérica y comprar las yeguas en Argentina. Y evidentemente eso habla a las claras de la calidad de yeguas que nosotros tenemos, de lo competitivo que es el turf en Argentina, y también lo que ellos me decían es que nuestro turf se asemeja mucho al turf japonés, en que son muchas carreras en el pasto, rectas largas, entonces eso hacía que se adaptaran muy bien al tipo de caballos que ellos buscan de madres y que después sus crías pueden poder competir en los hipódromos japoneses. Entonces, entendí que evidentemente, y cada vez me convenzo más, que el turf argentino es súper competitivo. Te traslado un par de nuestros viewers, viste cómo se dice ahora. Yo les digo oyentes porque uno se queda con el tema de la radio, para no dejarlos afuera y ya te dejo ir a descansar porque es tarde y yo te quiero mucho, no quiero que perdamos la mitad. Hilltop, el amigo Mariano dice, ¿para cuándo un hijo de Gunrunner? Creo que es ahora o nunca, pone, casi que de rodillas. Me encantaría tener un hijo de Gunrunner, me encantaría. Eh, Debo confesar que estuve siguiendo 3 o 4 previo a comprar a Slowdown Andy y reboté, como se diría Claro. la jerga. Eh, no es fácil, no es fácil porque, de hecho, fíjate que en Argentina no hay ningún hijo de Gunrunner. Claro. Hijos de Candy Ray en Argentina son pocos, eh, porque creo que Candy Ray demostró ser no solo un excepcional padrillo, un gran abuelo materno, sino también un fenómeno como padre de padrillos. Y ahora sus hijos, como Gunrunner, también están empezando a tener hijos en las padrilleras de Estados Unidos. Entonces, no va a ser fácil conseguir hijos de Gunrunner. Obviamente, en algún momento llegarán, como llegan los Justify, como llegan todos los hijos de los padrillos consagrados. Pero no porque no haya uno no quiere decir que no me gustaría tener. Gaby Linares me pregunta, ¿cómo anda Vigorísima Net? Una madre espectacular y sin tanto black tape atrás. Vigorísima Net es una Easy Alone que corría para Cal Ramón. Nosotros se la compramos y está de madre en el Aras Cortines. Sigue siendo propiedad nuestra la yegua. Y es una yegua que en lo personal me gusta mucho porque tiene una familia bárbara y es una muy buena madre, produce bien, así que no me extrañaría que en cualquier momento salte la laucha, como saltó ahora con Sick Wave, con la cría de Holiday Wave, que lamentablemente una Harlan Holiday que falleció, como siempre pasa cuando sale un caballo bueno.
no me extrañaría que en algún momento una hija de Vigorísima Net de un caballo bueno. Te agradezco muchísimo este rato para hablar de todo en general y nada en puntualidad, porque con vos se puede hablar absolutamente de todo y nuestros seguidores tienen siempre preguntas mucho más interesantes que las mías, viste que yo directamente lo único que hago es ser una especie de brazal entre la persona que traemos para entrevistar y todas las preguntas que tienen, y te agradecemos muchísimo por este rato. También te agradecemos mucho públicamente, tanto Adrián Domínguez como yo, porque en cuanto te mandé un mensaje preguntándote por una idea, enseguida dijiste que estabas a disposición de la manera en la que se pudiese, y bueno, este proyecto va creciendo, así que en este día tan especial para nosotros, te agradezco mucho que hayas estado, y bueno, y que la patrona siga descansando también, porque si no, primero los felicito. Segundo, yo les agradezco que siempre me den la posibilidad de poder dar mis experiencias, de contar lo que uno vive. Ojalá hubiese muchos más programas y muchos más espacios para difundir lo que es el turf. A mí me encanta, por eso nunca me opongo o me niego a la posibilidad de poder charlar, y es un placer más hablar con gente amiga como ustedes y en un programa que evidentemente va creciendo día a día, así que felicitaciones. Un abrazo grande, que descanses. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima. Saludos.